familia a través de la adopción y el acogimiento familiar. 40 es el número que damos porque es el número que podemos mencionar los casos, sin embargo creemos que han sido muchos más las vidas que hemos impactado, pero tal vez nunca sepamos el impacto de estas sesiones, al menos que Dios nos lo revele. Pero vamos a comenzar pues la información básica. Podemos avanzar. Nosotros, como saben, pues trabajamos para que los niños que han sufrido pues lleguen a una familia que los ame, que los proteja mediante estas dos opciones, la adopción y el acogimiento familiar. Por lo que les agradecemos que se tomen el tiempo de escucharnos, de capacitarse, de abrir sus corazones y sus mentes y de haber apoyado con esta cuota de recuperación para ayudarnos a seguir trabajando. En la siguiente, por favor. Muy bien, pues los niños de los que hablamos son niños que estas palabras representan lo que ha habido en sus vidas. Son niños que ha habido violencia, maltrato, abandono, abuso, inclusive en aquellos que son recién nacidos. Muy bien, vamos a la siguiente. Estos niños, pues, hay algunos niños también que no pueden permanecer con su familia de origen por estas razones. Y en la siguiente diapositiva podemos ver que también hay niños que han perdido completamente a sus familias, que están huérfanos de padre, madre, que no hay un tío o un abuelo cerca, o bien que los hay, pero no quieren responsabilizarse. Desgraciadamente el narcotráfico ha traído mucha muerte y orfandad a nuestro país. ¿Podemos avanzar? Y bueno, el DIF lo que hace es poder tomar la custodia de los menores en riesgo y autoriza su internamiento en casas hogar, pero no es la única forma en que los niños llegan a las casas hogar. Desgraciadamente hay internamientos voluntarios, internamientos o ingresos voluntarios donde los padres o la madre, al verse en carencia económica o creer que no tienen las habilidades para cuidar a su hijo, pues entonces van y lo dejan a una institución. Las instituciones hasta ahorita, muy pocos estados tienen un reglamento de qué hacer en estos casos. Lo que se debería hacer es buscar un apoyo para la familia, que la familia pueda tener ese trabajo que necesita, un apoyo social. Sin embargo, lo que se hace es que se acepta a los niños muchas veces sin preguntas y ahí se les abandona. Esto es un problema heredado, por ejemplo, en las comunidades indígenas, en las comunidades como la Rarámuri, donde van y dejan a sus hijos a las casas hogar y cuando tienen 15 años y pueden trabajar, regresan por ellos. Sabemos que las situaciones que viven las personas de esta comunidad son muy extremas y pasan mucha hambre, entonces por eso muchas veces recurren pues a esta salida fácil. Sin embargo, las casas hogar, pues, al no tener un filtro de quién entra a la casa hogar o no, pues solamente contribuyen a que el sistema afecte más a los niños. Y vamos a ver adelante, bueno, por qué digo que las casas hogar contribuyen a que se afecte a los niños. ¿Cuántos niños estamos hablando que hay en las casas hogar? El INEGI en el 2010 en el censo arrojó una cifra de más de 29,000 niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de adopción o de orfandad o de niños que necesitan una familia, todos nos imaginamos al bebé de 0 a 3. Sin embargo, estamos hablando de 0 a 17 años con 11 meses que están en las instituciones. Pero el INEGI no evaluó muchas cosas, no evaluó a los niños que viven en la cárcel con sus madres, porque esa es una institución donde no pueden salir y ver el sol y ver los árboles y ver el perrito, no pueden tener una convivencia sana. Tampoco evaluó las casas indígenas, que son lugares donde los niños van y estudian de lunes a viernes y el sábado caminan a sus comunidades para regresarse y estar de nuevo el lunes. Entonces, estos niños también están viviendo una especie de internado donde los niños reciben comida, educación, pero no el amor y la atención de su familia. En la siguiente diapositiva vemos un número que nos alarma, que es la cifra no oficial, que indica que más de 400,000 niños, niñas y adolescentes están internados en instituciones. Y esto es la cifra no oficial y aún no es la cifra correcta, porque realmente no podemos ver cuáles son casas hogar
reales y cuáles son casas hogar donde mandan a vender a los niños, como hace poco salió una nota sobre Chiapas, donde mandaban a vender a los niños y a mendigar y a pedir y decían que era una casa hogar. Entonces, esto es una cifra alarmante y es la punta del iceberg del problema. Podríamos decir, bueno, al menos los niños tienen techo sobre sus cabezas, tienen comida, pero desgraciadamente esto no es suficiente. Si avanzamos, por favor. ¿Y por qué digo que no es suficiente? Porque por cada año que un niño está internado en una institución, llámese la casa de amor, la familia feliz, no importa el nombre que le adorne, el niño pierde hasta 4 meses de su desarrollo físico, social y emocional por cada año. Es decir, un niño de 6 años, ¿verdad?, que es puesto en la casa hogar por 3 años, pues imagínense, ya perdió ahí año y medio de su vida, un año de su vida. Entonces, esto es muy, muy importante, que el niño pueda recibir el ingrediente secreto que no se da en una institución, el amor. Porque en una casa hogar, teniendo 30 niños a tu cuidado, ¿cómo te aprendes el nombre de todos? ¿Cómo le das atención a todos? ¿Cómo los cuidas cuando se caen? ¿Cómo los atiendes cuando los niños demandan atención? La piden cualquier niño. Si tú recuerdas cuando eras niño y te ibas a echar un clavado en la alberca, mamá, veme, y te echabas 10 clavados y todos querías que te viera tu mamá. Bueno, imagínense eso por 30 niños en una casa hogar, por 50 o por más. Desgraciadamente, es por eso que ocurren tantas tragedias en las casas hogar. Entre los mismos niños de las casas hogar a veces tienen que cuidar. Niños que han sido abusados de 10 años cuidan a un niño de 5. ¿Qué crees que va a pasar? Pues va a haber tocamientos, va a haber abuso, va a haber cosas que nosotros no nos podemos ni imaginar. Y el maltrato se da porque en las instituciones es 6 veces más probable que un niño sea maltratado, abusado. Tenemos casos en Guanajuato donde se han presentado en casas hogar, que no voy a decir qué casa hogar, pues para no aludir a alguna en específico, realmente todas de alguna u otra forma en maltrato, aún en las mejores. Entonces, donde una niña toma unas crayolas y resulta que no eran sus crayolas, entonces una coordinadora va y prende sus manos en el fuego. Eso pasó en el 2017. O sea, no estoy hablando de 1900 o de 1800, no, estoy hablando del siglo XXI. Y esto ocurre mucho, ¿por qué? Pues porque el estrés para los adultos que tienen que trabajar con los niños es mucho. Los niños constantemente son maltratados, son azotados, son golpeados y pues no les llaman por su nombre. Entonces, esto hace que su desarrollo no sea óptimo. Y la estadística nos dice que cuando un niño o adolescente sale de la casa hogar, tiende a repetir el patrón de sus padres, es decir, embarazos tempranos, abandono de sus hijos, los vuelven a llevar a la casa hogar y caen en drogas, caen en prácticas que les son de riesgo para sus vidas y la expectativa de su edad baja considerablemente. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos invirtiendo dinero como sociedad civil, como el gobierno, en algo que va a ser contraproducente para la misma sociedad. Estamos dándole de comer a alguien que al rato va a venir y va, sin ningún problema, va a asaltar, va a robar, va a ser narcotraficante, va a prostituirse. ¿Por qué? Porque no sabe amar, porque nunca fue amado. Esa es la realidad de la institucionalización. Y yo sé que hay instituciones con las mejores intenciones. Sin embargo, cuando no puede haber un trato personalizado, pues el niño no recibe lo necesario. La UNICEF se está pidiendo que sea un cuidador por cada 4 o máximo 6 niños. Sin embargo, hay casas hogar donde un cuidador tiene a su cargo a 40 niños. Esto es muy importante. Hablaban con un cuidador que cumplía 30 años de trabajar y al darle un reconocimiento le decían, oye, ¿y cómo hiciste para aguantar 30 años y que pues ninguno se te le pasara, pues no sé, ninguno se te escapara y poder tener este récord? Dicen, no, pues yo solamente
salían al patio y contaba 1, 2, 3, 4, son 30, y se metían y siguen siendo 30, y eso yo me preocupaba solo por eso. No podía aprenderse sus nombres, no podía saber por qué estaban en la institución, no había tiempo, solo había tiempo para contarlos, que estuvieran completos, que nadie hubiera escapado, que nadie hubiera muerto en ese momento, y volverlos a ingresar al salón o al área donde tenían que estar. Entonces, esta es la realidad. Y cuando nosotros apoyamos una institución, contribuimos a que esto siga pasando. Y eso es algo muy fuerte, pero es realidad. Cuando tú vas y les regalas ropa, o cuando tú vas y les haces una fiesta y te olvidas de ellos el resto del año, estás contribuyendo. Entonces, nosotros nos dedicamos para que los niños puedan vivir en familia. Sabemos que hay muchos niños en instituciones y no queremos que nos olvidemos de ellos, pero si tú vas a ir a una institución a ser voluntario, regresa. No lleves globos, no lleves pastel. Ve con un balón de voleibol, de básquet, ve a tejer, ve a bordar y regresa la siguiente semana y regresa, porque los han abandonado tantas veces que cuando vas y les haces una gran fiesta y gastas mucho dinero y no vuelves hasta dentro de la siguiente Navidad, ellos solo les confirma que no valen la pena y que otra vez los vuelven a abandonar. Muy bien, continuamos. Y sabemos entonces que los niños son dañados emocionalmente y físicamente. Y ahora pues vamos a hablar un poquito más de cómo impacta la institucionalización a sus mentes, a su cerebro. Y para esto nos acompaña Alejandro Cáceres. Hola a todos, yo soy Alex Cáceres, soy esposo de Mónica, juntos fundamos ABA, y yo quiero hablarles un poquito de los efectos de la institucionalización, de los daños que llegan a presentarse en los niños. Muchas veces cuando vamos y conocemos a algunos de estos niños, cuando tenemos a lo mejor más tiempo para conocerlos, empezamos a ver ciertas cosas que no cuadran, ¿no? Empezamos a ver ciertas actitudes, ciertas acciones, ciertas incluso maneras de reaccionar, y muchas veces llegamos a la conclusión, híjole, es que estos niños están muy mal criados, es que estos niños no tienen reglas, es que estos niños no saben hacer las cosas bien. Y aunque eso puede ser cierto, como les decía Mónica, el efecto de que los niños vivan en una institución y el efecto de que los niños hayan sufrido abuso y abandono incluso por tiempos muy prolongados, va más allá de convertirlos en niños rebeldes o en niños chiflados o en niños que no tienen disciplina. Llega incluso a dañar la manera en la que funcionan sus cuerpos. Y algo que yo quiero mostrarles es cómo afecta particularmente su cerebro y la manera en la que este funciona el haber sido pues abandonados y el haber experimentado abuso por mucho tiempo. En esta imagen que pueden ver en pantalla, a su izquierda van a ver un cerebro sano. Estas son tomografías que lo que hacen es mostrarnos la actividad cerebral, detectando dónde hay mayor flujo de sangre y dónde hay menor flujo de sangre. Donde hay más flujo son las áreas rojas, amarillas, y donde hay menos son las áreas verdes, azules, más oscuras. ¿Qué pasa aquí? En el primer cerebro, que es un cerebro de un niño sano, que nació, fue querido, estuvo al cuidado de su familia, a este niño le haces una tomografía y vas a ver esta imagen, un cerebro que parece, les digo yo, arbolito de Navidad, está encendido por todos lados, ¿no? Hay actividad en todos lados y hay mucha actividad, es decir, vemos el color rojo predominando, sobre todo en la parte de arriba, que es la parte frontal, y aquí atrás, que es el lóbulo o la parte que se encarga de nuestras reacciones más básicas. Pero vemos que hay cierto equilibrio y la parte de arriba está muy encendida, y ese es el lugar donde se asienta en nuestro cerebro nuestra capacidad de razonar, de seguir instrucciones, de tomar decisiones buenas, porque tenemos todas las cosas en perspectiva. Entonces, ese lugar, cuando está muy activo, quiere decir que el niño es capaz de tomar decisiones, y de hecho las está tomando constantemente.
En la parte de atrás, en medio, que se ve más rojo, es la parte donde residen nuestras reacciones primarias de miedo y de ira. Entonces, si vemos que está activo, lo que vemos es que estamos alertas, que estamos atentos a nuestro alrededor y que si algo nos provoca miedo, podemos estar listos para defendernos. O si algo nos enoja, podemos estar listos para reaccionar también a eso. Y todo lo demás está más o menos equilibrado. Ahora, en el cerebro de su derecha, ustedes van a ver que hay incluso zonas que están totalmente apagadas. Eso que llamamos los lóbulos temporales, que están aquí a los lados de nuestra cabeza. Vemos que hay mucha menos actividad en la parte frontal y vemos que hay mucha actividad concentrada en la parte de atrás que controla el miedo y la ira. ¿Cómo podemos traducir esto? Bueno, los niños todos somos un poquito parecidos o nos comportamos igual. Y a mí me gusta usar el ejemplo de una serie de ciencia ficción. Puede ser, por ejemplo, Viaje a las Estrellas, Star Trek. Quizá por aquí hay algunos fans o gente que ha visto las películas, que ha visto las series. Y yo les voy a pedir que se acuerden qué es lo primero que pasa cuando la nave está bajo ataque. Vamos a alerta roja, el capitán empieza a gritar como loco. Sí, está en alerta roja y generalmente da algunas instrucciones muy puntuales que siempre las van a ver que se repiten. Una es desconecten los sistemas secundarios y dirijan toda la energía a las armas, a los sistemas de soporte vital y a los escudos. ¿Sí se acuerdan? Los que han visto este tipo de series. Bueno, eso pasa exactamente en nosotros también cuando somos sometidos a estrés. Apagamos los sistemas secundarios y básicamente nos concentramos en sobrevivir. ¿Qué pasa cuando vas en tu carro y ves una sirena y escuchas una sirena detrás de ti? Generalmente aquí en México nos estresa, ¿sí? No es algo bonito y nos vamos a poner tensos, vamos a ponernos alerta para ver dónde viene, por dónde va a pasar, si viene por mí, quién sabe, ¿verdad? Entonces nos ponemos alertas. Y si antes de ver a la patrulla veníamos cantando y platicando y traíamos el radio prendido, lo más seguro es que nos quedamos callados, apagamos el radio hasta que pasa el riesgo, ¿sí? Y si en ese ratito alguien nos pregunta, oye, ¿qué canción venías cantando? No nos vamos a acordar. ¿Por qué? Porque apagamos todos los sistemas secundarios y nos concentramos en sobrevivir. Ahora, imagínate qué pasa en un niño que no vive un estrés de 15 segundos en lo que pasa la patrulla. Es un niño que vive meses e incluso años constantes de estrés, de amenaza a su vida, de pasar hambre, de no saber qué van a beber, o si hay leche, o si hay agua, o de no saber si la mamá va a regresar con comida, de no saber si alguien les va a soltar un golpe. Ellos viven en un estrés constante por mucho tiempo, por un tiempo muy prolongado. Y entonces su sistema se adecua a esta modalidad de alerta roja, ¿no? Y apagas los sistemas secundarios y te concentras en sobrevivir. Y es lo que vemos en esta imagen del cerebro. La parte de atrás del cerebro está súper activa porque ellos están siempre atentos y alertas a su entorno para reaccionar con huida, pelea o esconderse. Entonces ellos están súper alertas. Se dice que estos niños, aun cuando están dormidos, no lo están del todo. Casi es literal de que duermen con un ojo abierto y al menor ruido ellos van a reaccionar. ¿Por qué? Porque están estresados y están alertas en su entorno porque saben que pueden correr peligro. La parte de adelante de su cerebro, que es la de toma de decisiones, se va apagando, se va reduciendo, porque en realidad es un sistema secundario, todo lo que necesitas es huir o pelear, ¿no? Y lo que pasa en los lóbulos temporales es muy particular. Ustedes ven que están prácticamente apagadas esas áreas que están en los círculos blancos y esos lóbulos temporales están encargados de ciertas funciones muy interesantes. Por ejemplo, regulan las emociones. Yo creo que todos los que hemos convivido con niños que han sufrido trauma, que han estado institucionalizados, sabemos que pueden pasar de estar súper contentos a estar súper tristes, a estar súper enojados, a estar llorando a moco tendido, a estar riendo en una nada, o en un minuto, en un segundo. Ellos cambian, dan, como decimos, dan bandazos, ¿no? De un lado a otro.
¿Por qué? Porque esa parte de su cerebro que regula sus emociones, que regula sus cambios emocionales, está disminuida y a veces está totalmente apagada. ¿Qué más pasa en esta área de los lóbulos temporales? Los lóbulos temporales se encargan de procesar toda la información que entra a través de los sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que saboreamos, lo que tocamos, llega a esta área del cerebro y se traduce en estímulos que el cerebro puede entender. Aquí esa área está apagada. Y entonces hemos escuchado casos de niños que se mueren de dolor porque su playera trae una etiqueta. Ellos sienten algo, su cerebro no lo puede traducir en algo coherente y lo que sienten es dolor y una desesperación horrible porque lo que quieren es quitarse la ropa. Y obviamente nosotros lo vemos raro y decimos, pero ¿cómo quieres quitarte la ropa? No seas exagerado, esa etiqueta no puede provocarte tanto dolor. Pero lo que pasa es que su cerebro no funciona como el nuestro. O hay casos de niños que he registrado que poco después de haber salido de la institución van con su nueva familia a un centro comercial y imagínense, después de haber pasado mucho tiempo encerrados, llegan a un lugar donde hay mucha gente, mucho ruido, muchos olores, muchas luces, muchos colores, en realidad muchísima información para sus sentidos. Sus sentidos se saturan de tal modo que los niños se apagan. Básicamente se apagan, se desmayan y no vuelven a saber de ellos hasta tiempo después porque su sistema no estaba listo para recibir toda esa cantidad de información. Y esto pasa precisamente porque ellos han vivido constantemente en el estrés y esto les ha generado un efecto traumático muy particular que ha incluso cambiado la manera en la que su cerebro funciona. Pero vamos a ver las siguientes imágenes. Miren, en esta imagen que les ponemos aquí, es el mismo cerebro, el mismo par de cerebros. Siento informarles que estas dos imágenes están a escala. Entonces, miren la diferencia del tamaño de la cabecita de un niño que creció normalmente en una familia y de uno que creció precisamente sin el cuidado y el amor de una familia, en un abandono extremo, en una negligencia severa. Junto con esta, les invito a ver la siguiente imagen, que se concentra más en la superficie de los cerebros. Son el mismo par de cerebritos. ¿Alguna diferencia que ustedes puedan ver? Yo les invito a ver la trama de los vueltecitas, de las circunvoluciones, me están soplando aquí el término técnico, de las circunvoluciones de la corteza cerebral. Hay mucho más vueltas, está mucho más complejo e intricado en un cerebro normal que en un cerebro que ha sido de un niño que sufrió abandono. Los expertos dicen que el número de circunvoluciones cerebrales es predictivo de la inteligencia. Y en realidad lo que pasa es que es predictivo de cuánto desarrollo tuvo el cerebro. Y al tener un cerebro que se ha desarrollado más, tenemos mayor acceso a nuestros recursos y más inteligencia. En cambio, un niño que no ha sido cuidado y a quien no se le ha provisto todo lo que necesita para su desarrollo y no se le han dado los estímulos necesarios, tiene un cerebro que se ha desarrollado menos, con mucho menos circunvoluciones, con mucho menos superficie cerebral. Y esto pues nos indica que tiene una desventaja. Pero ahora, yo sé que todo esto puede llegar a ser muy fuerte y lo vemos y decimos, qué caray, ¿y cómo vamos a hacer con esto? ¿No? Si estos niños que han sufrido tanto llevan tantas desventajas, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Por eso quiero compartirles también la siguiente historia de esperanza. Les presento a estas dos amigas. Ellas viven en México. La adulta, cuando era más joven, trabajó en una casa hogar. Y en esa casa hogar recibieron a una pequeñita recién nacida y la cuidaron por un tiempo. Ella participó de su cuidado, pero después por cuestiones administrativas y demás, esa casa hogar cerró. Ella se dedicó a otra cosa. Los niños fueron repartidos en otras instituciones. Pero tiempo después, 7 años después, ella decide que quiere ser mamá, que ella va a ser madre soltera y que lo que desea es adoptar a alguien. Y empieza a hacer los trámites, empieza a buscar,
va con las autoridades y dentro de esta búsqueda dice, oigan, ¿y será que esta niña que yo conocí hace 7 años todavía está en el sistema? Y ella cuenta, ¿no? Que dice, pues yo creí que me iban a decir que no, pues era una niña recién nacida, sana, que ya estaba lista para ser adoptada. Seguramente alguien la había adoptado en esos 7 años, pero para su sorpresa le dijeron, no, mira, fíjate que sí está en el sistema todavía. Y ella dijo, pues la quiero adoptar. Y le dicen, segura, mira, lo que pasa es que a los 3 años diagnosticamos a esta niña con ciertas deficiencias muy severas y la enviamos a una institución especializada en niños que tienen pues deficiencias intelectuales graves. Y entonces la niña ha estado ahí los últimos 4 años y la verdad es que no está en buenas condiciones. O sea, la niña no hace muchas cosas, no puede caminar casi nada, no se relaciona bien, etcétera, etcétera. Y efectivamente cuando ella fue a conocer a la niña, porque cuando yo de todos modos quiero adoptarla, se dio cuenta de que la niña tenía muchos retrasos. Tenía, ¿cómo se dice? Retos muy, muy severos, ¿no? Y una de las cosas que le dijeron y que ella se acuerda mucho y le impactó es, ella tiene un retraso profundo. Su coeficiente intelectual es de 40 puntos. Con todo y eso, y ella dijo, no importa, quiero llevar adelante la adopción. La adoptó, hizo todo el proceso. La niña llegó a su casa, cuenta que pues los primeros días de haber salido de la institución apenas si podía dar 2, 3 pasos sin tropezarse, se asustaba de cualquier ruido fuerte en la calle porque ella había estado totalmente aislada dentro de la institución, entonces ni qué decir del ruido de un camión. Nunca había visto un gato, entonces cuando vio un gato se sacó de onda, como decimos acá, y no sabía qué era. A ese grado de ese grado de problemas estamos hablando, a causa de su discapacidad, pero también a causa del encierro que había vivido. Poco a poco nuestra amiga fue, pues obviamente, invirtiendo de su tiempo en ella, practicando cosas que hacía junto con la niña. Nuestra amiga es deportista, entonces ella corre y anda en bicicleta y empezó a enseñarle a la niña y empezó a correr con ella, a caminar con ella primero, después a correr, le enseñó a andar en bicicleta. Y para no hacerles la historia muy larga, 1 año y 4 meses después de que la niña llegó a su casa, la niña ya estaba a punto de ser certificada como atleta confederada con discapacidad que representa a México. Y algo bien interesante es que acababan de recibir los resultados de una nueva serie de estudios que le habían hecho a la niña. Y ese coeficiente de 40 puntos que la niña tenía se había duplicado. Y resulta que la niña no tenía ya 40 puntos de coeficiente intelectual, sino que tenía 80 puntos de coeficiente intelectual. Y no crean que 100 es lo normal, de hecho lo normal es 92 o 93. Entonces la niña estaba casi al nivel de una persona promedio, ¿sí? No sé si la niña algún día va a llegar a ser astrofísica o físico-matemática o algo por el estilo, pero la niña, con 1 año y 4 meses de vivir en familia, pudo experimentar este brinco tan tremendo en su condición. Ella anda en bicicleta, ella corre junto con su mamá y ella pasó de tener un coeficiente intelectual de 40 puntos a tener un coeficiente intelectual de 80 puntos. Estos son los milagros que se logran cuando un niño pasa de vivir institucionalizado a vivir en familia. Yo suelo decir que aunque ya casi sea marca registrada, la verdad sigue siendo esta. El amor hace milagros. El amor en familia, el tener papás, abuelos, hermanos, primos, tíos que se acercan, que te ven, que te aman, que te acompañan, que te ayudan, hace milagros. Así es que esta es la historia de nuestras amigas y la dejo ahí para que ustedes la tengan como un punto de inspiración. Y es por eso que en ABA trabajamos para que los niños que han sufrido abandono, que han sufrido abuso, que han sufrido institucionalización, lleguen a familias que los amen y los protejan, porque este amor y esta protección va a generar milagros y va a permitirnos ver historias tan sorprendentes como las de nuestras amigas. Ahora vamos a pasar también a esto que es importante para nosotros. Yo quiero que ustedes sepan que ABA Adopción y Acogimiento Familiar surgió
por nuestra experiencia personal, como ya les contaba Mónica al principio, pero también por nuestra convicción. Nosotros somos creyentes, somos cristianos, y la Biblia a nosotros nos habla muy particularmente de estos temas y nos dice, por ejemplo, el Salmo número 68, que Dios es padre de huérfanos. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Este es Dios, nos dicen, es decir, esta es la identidad de Dios. Él se llama a sí mismo padre de huérfanos y defensor de viudas. Y no solamente nos dice quién es Dios, sino los planes que Dios tiene para estos solitarios, porque Dios dice, Dios ubica a los solitarios en familia. Y entonces estamos convencidos de que la identidad de Dios nos habla de la responsabilidad hacia los huérfanos y que Dios tiene planes para esos huérfanos y esos planes nos incluyen a nosotros. Voy a compartirles también otra partecita de la Biblia que se encuentra en el libro del profeta Isaías. Y aquí Dios le dice al pueblo de Israel, cuando estaban en graves problemas con él, les dice, aprendan a hacer el bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no sabía hacer el bien. Generalmente nosotros tampoco sabemos del todo cómo hacer el bien. Y eso es un consuelo, ¿no? Si no sabemos, bueno, ¿qué sucede? Que podemos aprender. Y dice, aprendan a hacer el bien. Y lo define y dice, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Y entonces nosotros creemos que tenemos una responsabilidad de defender la causa del huérfano, de buscar que ellos experimenten justicia, que ellos reciban lo que merecen tener. Y estamos convencidos de que ellos merecen tener una familia. Así es que para continuar con los detalles técnicos, un poquito más de los procesos que nos ocupan hoy, que son la adopción y junto con la adopción también el acogimiento familiar, voy a regresarle el micrófono a Mónica. Muchas gracias. Muy bien, pues continuamos con esta siguiente parte donde definimos qué es la adopción, quiénes pueden ser adoptados, cuáles son las edades de los niños que necesitan ser adoptados. Y bueno, la adopción, la mayoría de nosotros ya tenemos una idea de qué es. Lamentablemente estas ideas a veces vienen de Hollywood y de películas, de fantasías, donde pues no. A veces si hemos visto Mi villano favorito, pensamos que es así, uno va a la casa hogar, escoge a los niños y en ese momento firma unos papeles y se los lleva. Sin embargo, esto no es así. La adopción es un acto jurídico, sí es algo legal, por lo cual una familia toma como propio a un hijo ajeno. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, sabemos que eso pasa, pero ¿qué más? Lo toma ¿para qué? Para brindar una familia a niños, niñas y adolescentes. La adopción está enfocada en los niños, en los adolescentes que necesitan una familia. No, la adopción no es pues para ahora sí ser una familia. Si tú eres una pareja, pues ustedes ya son una familia. Y si tú eres una persona soltera, pues tú ya estás completa. El niño no te va a venir a completar. Al contrario, tienes que ser una persona completa y tienen que ser una pareja fuerte para darse al niño, porque el niño, ustedes van a ser los adultos la base sobre el cual él va a construirse. Y recordemos que ellos ya traen una historia difícil de maltrato, abandono. Entonces, la adopción no es para que yo sea una madre, para que me realice como persona, para que seamos felices mi esposo y yo. No, la adopción es para el niño, niña o adolescente. Cuando entendemos esto, podemos entender muchas cosas. Podemos entender un poco, no totalmente, porque hay muchas cosas que hay que cambiar, pero podemos entender un poco por qué piden tantos requisitos, o por qué se dice que piden tantos requisitos, o por qué piden los requisitos que piden. ¿Por qué ese papel? ¿Por qué? Porque necesitan comprobar que seas una persona que va a cuidar, a proteger a ese niño, niña y adolescente, que va a amarlo, que no va a repetir la historia de violencia, de maltrato. Ellos no te van a creer con que tú lleves tu IFE y tu recibo de comprobante de domicilio y les digas, ya quiero 3 niños, por favor, aquí me lo suben en el carro. No. Ellos necesitan comprobar, y para ellos comprobar que tú eres una persona que va a brindar estos cuidados como los niños necesitan,
Después te hacen análisis de salud, te hacen exámenes psicológicos, visitan tu casa, toman fotos, toman video, piden cartas de recomendación. ¿Por qué? Porque la vacante es los papás o la mamá de Carlitos y tú vas a esa vacante. Entonces, te van a revisar y te van a evaluar y está bien. ¿Por qué? Porque tú tienes que llenar todos los requisitos para ser el papá de Carlitos, los papás de Mónica. Si ustedes tienen que llenar todo eso, porque estos niños, como dice aquí, les van a brindar una familia, niños y adolescentes, nos dice amados, deseados, que les hicieron baby shower, que recibieron estimulación temprana. No, niños y adolescentes en estado de abandono de sus propios padres que los han abandonado, los han maltratado, y entonces por eso se encuentran bajo la guarda del Estado. Y esto es muy importante. Podemos ver casas hogar llenas, pero ¿qué pasa? Como la casa hogar no tiene una normativa en la mayoría de los estados para reportar, las casas hogar reciben 100 niños y de esos 100 niños, 2 los tiene el DIF a su cuidado. El DIF se los mandó y de los otros 100, pues los otros 98, el DIF no le pide cuentas muchas veces a la casa hogar, ni la casa hogar le da cuentas al DIF, desgraciadamente, porque no hay todavía un marco regulatorio en todo el país. Ya hay iniciativas y ya se han hecho propuestas y la Ley General de Niños y Adolescentes lo establece, pero del dicho al hecho en nuestro querido México, pues hay mucho trecho. Entonces, esto es importante. Y cuando yo entiendo que la adopción es con el fin de brindar una familia, entonces yo voy al DIF y uso el lenguaje correcto. ¿Cuál es el lenguaje correcto? Entonces yo no voy y digo, oiga, me siento muy solo, mi pareja y yo ya tenemos 10 años de casados y pues estamos muy tristes y pues queremos que un niño venga a llenarnos, venga un bebé para que nos haga felices. Tenemos mucho para dar y queremos que nos dé mucho amor, entonces queremos que el niño nos dé todo eso. Sabemos que los niños que ustedes tienen dan mucho amor. Eso es un lenguaje equivocado. Desgraciadamente habla de nuestra necesidad. Así es que si tú lo estás viendo de esta forma, yo te invito a poder seguirte sensibilizando y si es necesario, el DIF que va a detectar esto y te va a mandar a que vayas a terapia y está bien, no te están rechazando, simplemente tú quieres llenar una vacante y en esa vacante, como en un trabajo, te piden el ISO 9000 X, Y, Z, entonces tú que vas, o te piden saber inglés en un 90% y tú lo tienes en 60%, ¿tú qué haces? ¿Realmente es una vacante que te interesa? ¿Realmente crees que si la tienes vas a poder ejercer tu carrera de la manera apropiada? ¿Qué haces? Si es tu sueño, vas, te capacitas, tomas ese curso, tomas esas clases y vuelves al año, vuelves a los 6 meses por ese puesto. Lo mismo pasa aquí. Vemos constantemente en la página comentarios como es muy difícil, eso no se puede, es imposible. Mira, si ustedes no se animan a entrar en el proceso y pasar por esto, es porque no son las personas que esos niños necesitan, ¿sí? Esto es importante, esto es para valientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu expectativa es que va a llegar ese niño de 4 años y te va a abrazar, pero resulta que cada vez que su papá lo abrazaba, lo tocaba y abusaba de él. Ese niño no te va a querer tocar. Ese niño a lo mejor durante los primeros 6 meses no va a querer que te sientes a un lado de él, porque tienes que ganarte su confianza. O un niño que, no sé, supongamos que a ti te gusta fumar, pero ese niño o esa niña lo quemaban con cigarros, entonces cada vez que vea que has aprendido un cigarro, el niño va a correr, va a querer huir. ¿Y por qué? Pues porque ese niño ha sufrido y como padres, si no podemos llenar una encuesta, si no podemos tener la paciencia para el proceso, esa tenacidad, esa valentía, pues definitivamente no vamos a poder sanar el corazón de un niño. Entonces, la adopción no es fácil, no, pero es posible y los niños lo necesitan. Es por eso que nosotros trabajamos y creemos realmente que el amor puede hacer esos milagros cuando los adultos estamos dispuestos a ser valientes y poder brindarles una familia. Muy bien, entonces ya definimos qué es la adopción, ya definimos en torno a quién gira este tema y un poquito del lenguaje que tenemos
que usar. Ahora avanzamos a algo muy importante que a veces en las instituciones no nos dicen. ¿Quiénes necesitan ser adoptados? Y aquí vemos grupos de hermanos mayores de 5 años, niños con discapacidad. ¿Por qué estos 3 grupos? Bueno, la realidad es que supongamos que encontraron a un bebé recién nacido en un bote de basura. Todo el mundo llama al DIF de la localidad, quieren adoptar a ese bebé. ¿Cuál es el deber de la institución? El deber de la institución es localizar a la madre de ese niño. ¿Se lo robaron o ella lo fue y lo tiró? No, pues resulta que ella lo tiró. Bueno, se sigue un proceso sobre ese tema, pero se intenta que ella lo vuelva a tener al bebé bajo su cuidado. La mujer dice que no, pero entonces le dicen, bueno, ¿quién es el padre? No, pues el papá se fue a otro estado. Bueno, hablan al DIF del otro estado y buscan a ese padre. Ya pasaron 2 años. Finalmente el padre dijo, no quiero a el bebé, no lo quiero. Yo no me voy a hacer cargo. Bueno, vamos a intentar con la familia de la mamá, con la familia del papá, con los tíos. Sí, hay en algunas instituciones se busca hasta la tercera generación. Entonces, esto es muy importante. Siempre se hace eso. Se trata que quede en familia el niño. Y cuando nadie lo quiere, ni la abuela, ni la tía, ni la cuñada, entonces se viene un juicio. Lo más fácil sería que esa mujer, cuando nace, está en el hospital su hijo y dice, por favor, hablen al DIF que quiero dar a mi bebé en adopción. Eso sería lo mejor. Desgraciadamente hay una cultura que condena este acto y hemos tenido casos donde el doctor obliga a la chica a registrar al bebé ahí en el hospital. O bien donde pues se hacen muchos malabares para que el niño quede en una familia de manera ilegal. Entonces lo mejor pues es que el niño se ha dado en adopción directamente por su madre, pero cuando esto no pasa el niño se estanca en el sistema y pues ya cuando tiene 5 años ya puede ser adoptado. El problema existe y esto existe porque las leyes no se aplican. Las leyes que tenemos son buenas. El problema es que no se aplican. ¿Por qué no se aplican? Porque un juez dice, es que ¿cómo le voy a quitar el apellido de su madre, de su padre? ¿Cómo? Los papás tienen derechos sobre sus hijos. Y bueno, esto ha sido una reforma en los últimos 20 años donde cada vez los niños van ganando derechos. Los niños son sujetos de derechos, ya tienen derecho a una familia, entonces el Estado tiene que trabajar por esto. Pero en la mente de los jueces, pues esto no sucede. Hemos tenido casos donde hay niños 10 años en la institución y el juez no quiere quitarle los apellidos porque dice, es que su mamá está en la cárcel y va a salir en 5 años, ya lleva 10, le faltan nada más 5. ¿Y qué va a pasar? ¿Dónde va a estar su hija? Entonces, bueno, hay muchos casos de este tipo. Por lo que si mientras no cambie la mente de los jueces y de las autoridades, pues nosotros tenemos que trabajar por los niños, porque no podemos decir, bueno, pues si no cambian los jueces, pues ya no se puede hacer nada. No, como sociedad tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad, sabiendo que en la actualidad los niños que necesitan ser adoptados son mayores de 5 años. El problema es que las parejas nos acercamos a la adopción alrededor de los 40 años, cuando lo hemos intentado todo, cuando ya fuimos a inseminación, cuando gastamos miles de pesos o cuando hasta ya nos barrieron, nos trapearon y ya como último recurso, pues bueno, adopto. Un niño no es el último recurso o no debería ser el último recurso de nadie. Sin embargo, lamentablemente así es. Entonces, los niños que hay liberados que pueden ser adoptados son mayores de 5. El promedio se encuentra de los 9 a los 12 años. Ahí está la mayor parte de nuestros niños. Y tal vez sí hay un niño o una niña de 2 años, pero pues viene con un hermanito de 12. Tenemos muchos casos así. Todos quieren al de 2, nadie quiere al de 12. Hace 1 año y medio estuvimos difundiendo un caso de una pequeña de 2 años. Todo el mundo quería adoptarla. Cuando se enteraban que la niña tenía un cromosoma extra y tenía síndrome Down, nadie quería adoptarla. Este es otro factor. Niños con discapacidad, labio leporino, niños que ocupan un aparato para escuchar, niños que tienen alguna cojera o sufrieron operaciones, niños con síndrome Down, con algún retraso. Hay muchos niños así que necesitan una familia. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer si queremos adoptar? Primero necesitamos tener esta información. No quiero decir que sea imposible adoptar un bebé. No, sí es posible y ahorita también voy a hablar de la adopción directa. Sin embargo, es muy importante que sepamos la necesidad y podamos ver, bueno, en dónde voy a gastar mi tiempo o invertir mi tiempo si sé la realidad. Puedo poner en mi solicitud, quiero un bebé de 0 a 3 y puedo estar en lista de espera 15 o 20 años y nunca va a llegar. Puedo ser realista, puedo ponerme sensible a las necesidades de los niños y decir, bueno, yo quería de 0 a 3, pero al ver la realidad, pues voy a abrir un poco ese panorama y quiero de 0 a 5. O quería de 3 a 5, pues voy a abrir de 3 a 8. Esto es muy importante. Recuerden que los niños que han vivido en una institución no tienen la edad cronológica que les corresponde. Puede ser un niño de 5 años que va a hablar como uno de 3. Cuando llegó nuestra pequeña de 4 años, recuerden, mi hija tenía 2 años y medio y recuerdo que hablaban igual. No se les entendía, a ninguna de las dos se les entendía. Cuando fuimos a comer cerca del kinder donde las inscribimos, resulta que una niña de 4 de su salón estaba ahí, se saludan, empieza a hablar la niña de 4 y yo me quedo como congelada porque digo, a ella sí se le entiende y a mi niña de acogimiento no. Pues no, había vivido 2 años y medio y nadie moldeó su lenguaje. Entonces, si tú dices, no, es que yo le quiero enseñar a hablar, o es que yo le quiero enseñar a ir al baño, y ya si tiene 5 no se va a poder. No, vas a poder seguir aprendiendo. Inclusive hay testimonios de adolescentes que les dicen, me puedes cargar, me puedes arrullar. ¿Por qué? Porque lo necesitan y ellos en su corazón son mucho más infantiles. De hecho, mi hija de 8 años actualmente es mucho más madura emocionalmente y más parece una preadolescente que la de 10. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha estado con nosotros 6 años y medio, sigue todavía anhelando muchas cosas que no recibió en su primera infancia. Entonces, ¿a qué les invitamos? A hablar. Si son una pareja, pues hablar en pareja y decir, bueno, ¿podemos ser flexibles en qué? Tampoco se trata de decir, ok, podemos adoptar un grupo de hermanos, los 3 con parálisis cerebral. Pues no, si no puedes tú con esa responsabilidad, es importante saber quiénes te apoyan. ¿Estás solo en la ciudad o tienes familia extensa que los apoyen? ¿Tienen amigos cercanos o son más ermitaños? Si tú tienes un círculo de apoyo fuerte, pues puedes tomar un reto mayor. Si tu familia está a un telefonazo de distancia, puedes tomar a lo mejor de 1 y vas a adoptar pues 2 o 3 hermanos. Algo importante también sobre los grupos de hermanos es que a veces las personas adoptan un niño de 4 años. Cuando el niño tiene 8, quiere hermanos. Y entonces tú dices, bueno, pues ya adopté una vez, vuelvo a ir y va a ser todo muy fácil. La realidad es que no es tan fácil para las personas que ya tienen hijos. Las personas que ya tienen hijos tienen que adoptar niños en este grupo de los casos de difícil colocación. Tienen que adoptar grupos de hermanos, niños mayores de 5, yo agregaría niños mayores de 7 años y niños con discapacidad. Entonces, si tú tuviste un hijo y ya adoptaste, tenía 4, ya tiene 8, no te van a hacer tanto caso, y si te hacen caso, si es de una buena administración y te hace caso y te evalúa correctamente, pues van ustedes que pensar en un niño menor y muchas veces no hay liberados o les dan prioridad a las parejas sin hijos. Entonces, si es la primera vez que vas a adoptar, nosotros te invitamos a poder pensar en, bueno, de cuántos miembros quieres tu familia para hacer este trámite una vez y ya, no volver a hacerlo. Esto es importante. Entonces, hablen, platiquen. Si son creyentes, pues tomen un tiempo de oración. Por favor, no se vayan a exageración. O sea, esto es urgente que decidan. En una plática de no más de 2 horas debe de salir y que ustedes puedan poner manos a la obra, dar esos pasos de fe que necesitan. Muy bien. Entonces, esa es la realidad. Estos son los niños que necesitan ser adoptados. ¿Podemos avanzar? Y bueno, aquí vamos a ver algunos de los requisitos y vamos después a ver la diferencia entre requisitos en los estados. Lamentablemente en México no hay una ley nacional de adopción, por lo que cada estado se rige por su código civil o bien
por una ley que ellos han puesto en su estado, por lo que las características y requisitos en cada estado varían un poco. El general es 2 años de casados, o bien algunos también los dejan cuando están en unión libre o concubinato. Después de algún evento radical, ¿qué quiere decir? Después de un divorcio, la muerte de un cónyuge, el nacimiento o muerte de un hijo. Comprobantes de matrimonio, de nacimiento de las personas de la pareja o la persona soltera, acta de nacimiento de los padres o en su caso acta de defunción, carta de no antecedentes penales, comprobante de buena salud. Si tienes diabetes o hipertensión, pero te estás controlando, puedes aplicar sin problema. Más que nada aquí se refieren a enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades terminales, como el cáncer, cosas así, de ese tipo de enfermedades por las que estés transitando actualmente. Exámenes psicológicos en la mayoría de los DIF, con excepción de Ciudad de México y Michoacán, los realizan en la institución, los exámenes psicológicos. En Michoacán y en Ciudad de México dan oportunidad de que vayas con un psicólogo de los que ellos han capacitado y ellos te evalúen, lo cual pues se da oportunidad a que sea más ágil. Comprobantes de ingresos, no necesitas ser rico para adoptar. Te recordamos que los trámites en DIF son gratuitos. Y comprobantes de ingresos que puedes presentar nómina, declaraciones de Hacienda, e inclusive si eres una persona que no está regularizada, puedes pedir una carta al juez de tu barrio y que expida con cuentas bancarias preferentemente cuánto ganas. Entonces, esto varía en los estados. Inclusive había un requisito el año pasado en Veracruz en el que decían que no estuvieras en el buró de crédito. Acaban de renovar la ley, al parecer sigue ese requisito. Es un requisito que no aparece en otros estados. Veracruz tiene una buena ley, pero sí se pusieron estrictos en esa parte de las deudas. Muy bien. En la siguiente diapositiva podemos seguir viendo los requisitos. Y ahí, pues, viene diferencia de edad mínima de 15 años y máxima de 40. Esta edad mínima de 15 varía dependiendo del estado. Por ejemplo, si la pareja que va a adoptar tiene 25, no pueden adoptar a un chico de 17, ¿sí? Porque pues le llevan muy pocos años. Y si la pareja que va a adoptar tiene 41, ya no puede adoptar a niños recién nacidos en instituciones como BIFAX o Casa Cuna. Ahorita les digo cuándo sí pueden hacerlo. Ejemplo de edad máxima. Si yo tuviera 45 años, significa que con DIF o una institución yo puedo adoptar niños de 5 años en adelante. Si yo tengo 46, niños de 6 años en adelante. Esto significa, ¿por qué decía que con excepción de la adopción directa? ¿Por qué? Porque en la adopción directa o conocida como adopción entre particulares, sí es posible la edad que exceda los 40 años. Nada más aquí una aclaración. Le llamo adopción entre particulares porque muchos así la conocen. Sin embargo, la adopción desde el vientre, también se le conoce así, fue prohibida en el 2019 por la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, por lo que es ilegal. Tú no puedes ir y buscar una madre que quiera dar una mujer que quiera dar su bebé en adopción, hacer tratos con ella, ayudarla con el hospital o darle dinero y que ella firma que cuando nazca su hijo te lo va a dar en adopción. Eso está prohibido y se ve como trata de personas, por lo que por favor tengan mucho cuidado. No queremos que pasen por una mala experiencia o que estén en riesgo de ir a la cárcel. Hay que tener mucho cuidado en esta parte. Estados donde está prohibido la adopción entre particulares hasta el momento, en Estado de México, en Veracruz y en Coahuila. En esos tres, y en San Luis Potosí. En esos 3 estados está prohibida totalmente la adopción entre particulares. ¿Qué pasa? Si tú dices, oye, yo quiero, pero estoy en Estado de México, ¿qué debo hacer? O estoy en Veracruz. En Veracruz está así prohibidísima, no hemos encontrado una forma de hacerlo.
En Estado de México, ¿cómo se puede hacer? Se puede hacer, tú vas y tú te evalúas y te certificas para adopción. Mientras estás en espera, resulta que una mujer les ofrece a su bebé, está a 8 meses de su embarazo y cuando nazca, pues quiere darle una adopción. Bueno, ustedes se presentan o llaman a la institución para esto, para que les asesoren. Una vez que nazca el niño, la mujer dice lo que quiere, su deseo, ¿verdad? Y los van a entrevistar, van a ser muy duros, en cualquier estado van a ser duros en esta entrevista porque van a buscar que no le hayan dado a ustedes dinero o hayan inclusive pagado el hospital. Ustedes no pueden ayudar a la mamá para nada en estos casos. Hay algunos estados más flexibles, pero Estado de México no lo es. Entonces, ustedes van y van a ser evaluados y los van a cuestionar mucho, como una entrevista tipo FBI con policía bueno y policía malo, algo así. Y finalmente, si ellos creen que definitivamente no hubo dinero, ni ayuda económica, ni material de por medio, y ustedes tienen su certificado de idoneidad, puede darse la adopción. Si ellos tienen alguna duda, ¿qué pasa? Ustedes siguen en lista de espera, pero si es que no hay evidencia de que hubo ayuda económica o material, pero el niño se ingresa al DIF, ¿sí? En Veracruz no hay opción, el niño nace y se ingresa al DIF, no importa, al menos que sea un familiar de la mujer, entonces se puede hacer algo más. En Nuevo León, en su diferencia y en la mayoría de los estados, en Nuevo León sí se permite la adopción. Nace el bebé, la mamá lo registra y entonces una vez lo registra, acuden al DIF las dos partes y ella cede los derechos, igualmente la entrevistan, le preguntan que si no hubo dinero, que cómo la ayudaron, que qué le ofrecieron, y si encuentran que todo está bien, pues ya ella cede los derechos, el niño en ese momento, inclusive desde antes, se puede ir a vivir con la familia, y si ella no se arrepiente, en toda la República tienen de 30 a 45 días las mujeres para arrepentirse de su decisión. Si no se arrepienten, comienza el trámite de adopción. Solo por favor, esto es muy común en México, este trámite, inclusive de manera ilegal es muy común. Solamente tengan mucho cuidado, busquen un abogado de lo familiar. Nosotros en nuestra asociación no contamos con abogados, sin embargo, hemos conocido algunos que les podemos recomendar, pero pues no tenemos nosotros realmente un convenio con ellos de absolutamente nada, son simplemente contactos que les podemos acercar. Les recomendamos que lo hagan en su casa. Entonces, bueno, ya que hice paréntesis de la adopción directa, ahora sí, la estabilidad laboral es importante confirmarla. El comprobante de esterilidad, aquí lo puse porque desgraciadamente algunas instituciones lo siguen pidiendo, pero legalmente ya no lo deben de pedir. A partir del 2019 se hizo una reforma y eso quedó fuera. Entonces, si tú eres fértil y no tienes problemas de esterilidad y quieres adoptar y vas a adoptar y te dicen, oiga, pero su comprobante, pues tú puedes decirle, lo que pasa es que yo había entendido según la ley que no es obligatorio. O cuando llames y te den los requisitos, oiga, pero ¿por qué viene el comprobante? Yo tenía entendido que según la ley ya no deben de pedirlo. Entonces, esto es importante. Siempre es bueno hacer preguntas. Siempre es bueno cuando algo no te parezca o tengas dudas, haz preguntas. No seas como muy agresivo ni nada, hazlas como con bandera despistado, pero sí hazlas. Tuvimos un caso de una mami que ya es mami por adopción. Ella tiene una discapacidad y usa bastón, entonces cuando quería adoptar le dijeron, oiga, pero usted tiene una discapacidad, ¿usted cree que vaya a poder con la niña o con el niño? Y ella pues realmente es muy ágil de mente y dijo, ¿por qué me está discriminando? Este tipo de preguntas son excelentes. También, si eres una persona de fe, les pedimos que sean muy cuidadosos. Las personas de fe, ¿verdad? Algunas veces están muy casadas con la disciplina física, el uso de la vara, de corrección. Los niños que vienen de este contexto, pues son niños que han sido muy vulnerados en sus derechos, han sido muy lastimados. Entonces,
te pedimos que es preferible a veces no mencionar ni tu fe. Muchas personas van inmediatamente, yo soy cristiano, yo soy de esta religión. No es necesario que lo hagas, te lo van a preguntar, pero no tienes que, y no es que te avergüences de tu fe, no, para nada, pero no es estratégico, hay que ser astutos. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, sobre todo en el centro del país, hay muchas personas con cierto pensamiento que al tú decirles que eres de determinada creencia, te hacen preguntas que te pueden poner en jaque sobre la disciplina, sobre la orientación sexual del niño. Entonces, tenemos que ser muy sabios en esta parte y no hablar de más, no dar información de más. Entonces, es lo que nosotros recomendamos. En cuanto a la disciplina física, sí es muy importante que nos capacitemos para poder dar una disciplina que no incluya el chantaje, el grito, el pellizco, la nalgada, la chancla voladora o la vara de disciplina. Es muy importante porque nuestros niños ya han vivido mucho dolor, mucha violencia, y eso no va a ayudar a construir nuestra relación con los niños. Entonces, te invitamos a informarte sobre este tema. Igualmente, si tú eres una persona que dices, no, pues mira, los golpes ingren, como decían, ¿no? O la letra con sangre entra, y tú crees firmemente en eso, te invitamos a poder buscar otro tipo de disciplina, porque puede ser una razón por la que te desechen totalmente la adopción, o inclusive, si llegas a adoptar y se enteran que la practicas, pues pueden después meterte en problemas legales, inclusive ir a la cárcel. Entonces les invitamos a asesorarse sobre esto y buscar otras formas de disciplinar y de corregir. Para eso nosotros también tenemos talleres. Pero avanzamos en lo siguiente. Y por ahí tenemos un poquito como los requisitos donde sí los piden, la carta de motivos para adoptar en todos lados. Veracruz tiene un formato de las cartas, me encantó, porque tú entras a la página de DIF Veracruz y tú puedes hacer tu solicitud en línea y tú puedes también bajar los formatos, porque a veces nosotros no sabemos ¿y qué le pongo? O sea, ¿qué quiero poner? Viene un formato. También si tú quieres una asesoría sobre cómo hacer la carta, nos puedes mandar tu carta y te podemos enviar recomendaciones. Esto pues obviamente sin ningún costo ni nada en el grupo Camino a la Adopción, donde puedes integrarte. Tu solicitud de adopción, todos la piden, carta de recomendación. 2 años de casados, 2 años de casados, las excepciones que tenemos aquí en pantalla puede ser también Unión Libre, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México y Coahuila. Comprobantes, todos los piden, cartas de antecedentes penales también, todos los piden. En algunos estados como Nuevo León no se consiguen fácilmente. El DIF tiene que solicitarla a la autoridad pertinente. Certificado médico, en la mayoría pueden ser públicos o privados. Estudios socioeconómicos y psicológicos, como les decíamos, los hace el DIF. Avanzamos. Comprobantes de ingresos, bueno, ahí no se alcanzaban a poner, pero en todo se solicita. Y la edad máxima o la edad mínima viene ahí marcado en cuáles estados es de 15 a 17. Tener más de 10 años que el adoptado, en algunos es un poquito más, como la edad mínima de 17, en ese estado que viene ahí que no lo puedo manipular, pero en ese estado, en el de medio, no sé si era Estado de México, me parece. Muy bien, bueno, estos son los papeles. Esto va variando desgraciadamente porque cada administración le añade o le quita periquitos dependiendo si le importa el tema. Desgraciadamente en algunos estados nunca hace nada por los niños y todo sigue igual que hace 30 años, pero otros sí se están movilizando. Muy bien, avanzamos. Y bueno, la ventaja que se movilizan, pues es que son leyes buenas para los niños. La desventaja es que como son los requisitos diferentes en todas partes, pues es complicado esta recopilación. Muy bien, vamos a avanzar a la siguiente. Y aquí es importante, ¿qué esperar del proceso? ¿Qué esperar del proceso? Porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y cuánto voy a esperar para la adopción? ¿Cuánto se van a tardar en darme a mi hijo?
Y bueno, esta parte es interesante. La realidad es que no hay un tiempo que se pueda garantizar. Hay un tiempo para garantizar la evaluación. Te pueden evaluar en 3 meses. Te pueden dar tu carta o certificado de idoneidad en 6. Pero eso no va a garantizar que en cuánto tiempo va a llegar el niño, niña o adolescente, e inclusive si es que llega. Y ahorita vamos con esa bomba. ¿Qué esperar del proceso? Lo que tenemos que hacer es elegir a la institución o instituciones para comenzar el trámite. Instituciones, ¿por qué? Porque tú puedes aplicar al mismo tiempo en Nuevo León y en Chiapas, puedes hacerlo. Pero hay estados donde no se te permite, como Estado de México y Coahuila. En Coahuila y en Estado de México tienen una procuraduría especializada y tienen inclusive procesos como ISO 9000, etcétera, etcétera, que les permiten a ellos tener estándares más altos en la evaluación de las parejas. No significa que más difíciles, solamente más altos para la institución. Entonces ellos no permiten que parejas de otros estados que vengan con su certificado. No lo hacen válido. Sin embargo, Jalisco, Durango, sí lo hacen válido, y en otros estados también, en Tlaxcala, son válidos los estados de los certificados de Tamaulipas, por ejemplo. Muy bien, tienes que, una vez que eliges la institución, pues acudes a la cita y después reúnes la papelería. Como les digo, a veces los requisitos y las reglas cambian, entonces, y los papeles tienen 3 meses de vigencia. Entonces, si tú empiezas ahorita a reunir tu papelería, pues no sabemos cuándo se va a volver a la normalidad. Puedes llegar con tu papelería completa y ya va a estar vigente. Por lo que recomendamos que sea una vez, empieces a juntar la papelería una vez después de la cita con la institución, o bien en el caso de Veracruz, una vez que te contesten la solicitud en línea. Posteriormente que entregas tu carpeta, tiene que estar completa, no debe faltar nada. Te piden fotos, certificados, cartas, todo completo. Si no, no te la aceptan. La entregas, verifican que viene todo, excelente. Y entonces eres evaluado por los psicólogos y trabajadores sociales. ¿Qué van a buscar los psicólogos? Pues van a buscar, primero, que no seas un loco peligroso. ¿Por qué? Porque, bueno, todos tenemos algo de locura, pero que esa locura no vaya a afectar a nuestros niños. Y algo importante, el hecho de que ellos te acepten o te rechacen no significa que no eres un buen padre o no puedes ser un buen padre o una buena madre. Significa que para los niños que ellos tienen, tus habilidades parentales no son suficientes. Y esto es muy importante. Tú puedes ser un excelente papá con tus hijos biológicos, a los que cuando te enteraste hiciste fiesta o vas a hacer fiesta, les hablabas en el vientre, hiciste baby shower, les decoraste el cuarto. Puedes ser un excelente padre para tus hijos biológicos, deseados, amados, pero para un niño con trauma puede ser que tus habilidades no sean suficientes. Generalmente, ¿qué pasa? Cuando creen que son suficientes tus habilidades, pues eres aprobado y pasas a lista de espera. Pero cuando creen que no son suficientes, generalmente te mandan a terapia. Aquí muchas parejas se enojan, se entristecen o se deprimen. Es normal, porque no te aceptaron, pero no te dijeron que no definitivamente. Si te enviaron a terapia es que te falta una capacitación, un curso, te falta enfocar algo de forma diferente. No te están rechazando, te están diciendo que lo vuelvas a intentar cuando hayas sanado esa parte. A veces sí te dicen que tienes que trabajar, a veces solo se lo dicen al psicólogo, a veces hay que trabajar el duelo. ¿Por qué? Porque estamos adoptando, porque sabemos que el tiempo pasa, pero todavía anhelamos un hijo biológico. Y es necesario trabajar esa parte porque los niños no pueden venir a ser un parche a nuestra vida. Necesitamos recibirlos completos, seguros y sanos. Posteriormente, ya que estás en lista de espera, generalmente te llaman y te hacen una propuesta, a veces a los 6 meses, a los 2 años, a los 3 años, todo depende del perfil de los niños que hayas puesto y de los niños que tengan liberados. Entonces, una vez que te llaman, hay de todo. Hay personas que les llaman y les dicen, oigan, hablamos del DIF o de la institución fulanita, ustedes tienen una cita este viernes a las 3. Y ya, no te dicen nada. O tú preguntas, ¿y para qué es la cita?
Una vez que estén aquí les informamos, hay cosas así, tú respira, lo más probable es que te van a hacer una propuesta. Si ya estás en lista de espera, eso es lo que sigue. Muy bien. Si hay otras instituciones que te dicen, oigan, hablamos, tenemos una propuesta para adopción, ¿en qué día se les facilita? Y bueno, ya se organizan y hacen la cita. Recordemos que para este proceso necesitamos tener tiempo disponible en horarios de oficina, porque las instituciones, excepto algunas, ¿verdad? Pero la mayoría no trabajan en los sábados a las 7 de la noche. Entonces, esto es muy importante, que hables con tu jefe o con tus empleados y organicen para que tú puedas ir a las citas con la institución de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Una vez que te hacen la propuesta, aquí es importante, hay de todo. Hay personas inclusive que les hablan y les dicen, hola, buenas tardes, les tenemos una buena noticia, ya tenemos a sus hijos. Pueden venir por ellos el sábado, pueden venir a conocerlos el sábado. No te dan oportunidad ni de pensarlo. Ellos ya te asignaron a los niños y punto. Hay de todo. Entonces, es más o menos como puede pasar. Te presentamos todos los panoramas. ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal sería que les dijeran, queremos que vengan a una cita para presentarles el perfil o el expediente de unos niños que nos gustaría que adoptaran. Van a la cita, les abren un expediente, les cuentan la historia del niño y les dicen todo lo que saben. La realidad es que a veces solamente les muestran una foto y el año de nacimiento y ya no les dicen más. A veces porque no saben, a veces porque tienen miedo que si te dicen todo, salgas corriendo. Esto es real y no te lo van a decir. Lo que yo te puedo asegurar es que por más que te digan, por más información que te den, nunca va a ser suficiente. En lo personal, conozco a la madre biológica de mi hija, y aparte del expediente nos lo enseñaron, nos hablaron varias cosas de la niña, nos contaron un poco de su historia y hay muchísimas cosas que todavía no sé. Y hay muchas cosas que solo sabe la madre biológica y no me dice. Entonces, esto es algo con lo que vamos a tener que vivir, con muchas dudas y preguntas sobre sus primeros años de vida. Muy bien. Una vez que te hacen una propuesta, es importante llevar preguntas. Cuando estuvo chiquito de los 0 a los 3, ¿quién lo cuidó? ¿Saben si su madre usó drogas o alcohol durante el embarazo? Esto es importante preguntarlo. A veces no van a saber, pero lo puedes preguntar. ¿Vivió en la calle? ¿Sufrió abuso? Algo importante, algunas parejas en su solicitud ponen que no haya sufrido abuso sexual. Y pues lamentablemente esto no lo puede saber siempre la institución. Algunas veces lo sabe, otras veces no lo sabe. Y ellos van a hacer una propuesta donde consideran que la pareja o la persona que está solicitando pues es apta para cubrir ese perfil. Sin embargo, ustedes tienen derecho a decir no antes de comenzar las convivencias. Si tú ves el perfil y dices, ¿sabes qué? Este niño vivió 5 años en la calle durante sus primeros años de vida, su mamá se drogaba, no vamos a poder. Puedes decir no, está bien, te vuelves a lista de espera. Sin embargo, si tú dices que sí, conoces al niño, convives con él, lo llevas a pasear y después algo pasa en las convivencias que te da miedo y dices, no, siempre no, pues ahora sí es que te vetan, decimos nosotros, en el estado por lo menos de poder adoptar y a veces a nivel nacional. Muy bien. Una vez que la propuesta se presentó y que tú dijiste que sí, empiezan las convivencias, primeramente en la casa hogar, y posteriormente van saliendo. En tiempo de COVID, desgraciadamente muchas convivencias han sido suspendidas y otras están siendo por videollamada. Posteriormente viene el acogimiento preadoptivo. Cuando el niño ya está listo de ir de tu casa, que ya no se te despega, entonces generalmente se da ahí, el niño o la niña van a vivir a tu casa, pero todavía no tienen tus apellidos. Es después de 6 meses o 1 año a veces que entonces sí se da el juicio y que cambia de apellidos. Todo depende pues mucho del proceso. Ha habido juicios después de 3 meses que los entregan y otros después de 5 años. Desgraciadamente depende mucho del estado. Muy bien, vamos a avanzar. Y bueno, algo importante. Terminar este proceso no garantiza que obtengan la carta de idoneidad. Esto es sumamente importante.
Y a lo mejor te desanimas al oír esto, pero es importante que lo digamos porque no lo va a decir el DIF y las personas a veces se quejan. No puedes, simplemente a lo mejor tú sí vas a obtener el certificado, pero puedes conocer a una persona que estuvo intentándolo en 5 DIF diferentes y nunca le dieron carta, entonces va a hablar pestes del sistema. Pero el hecho de que ella haya hecho esto en 5 DIF no significa que tiene ella la garantía o el derecho de obtener el certificado. ¿Por qué? Porque se busca a alguien para el niño, una familia que pueda cumplir la expectativa. Entonces puede ser una persona con mucho poder adquisitivo y que, bueno, definitivamente pues no obtuvo la carta porque es una persona que todo el día está fuera de su casa, que hace muchos viajes alrededor del mundo y que no puede estar con el niño ni 2 horas diarias. Entonces, pues bueno, no, es muy complicado que se obtenga esta carta. O bien, una vez que obtienes la carta de idoneidad, no se garantiza la adopción. Conocemos personas que pasaban de los 40 y querían a un bebé de 0 a 2 años. Ya tienen 50 y siguen esperando. ¿Por qué? Porque no hay bebés. Entonces, cuando eso pasa, pues bueno, van a tener su carta, ¿verdad? Y pueden tomarse fotos y subirlas a Facebook, pero desgraciadamente no van a poder recibir un niño, niña o adolescente porque ellos solo quieren un bebé de 0 a 2 años. Entonces, esto es muy importante, el ponernos en los zapatos del niño. Si tú quieres adoptar, si estás decidido a adoptar, yo tengo una noticia. Tu hijo ya nació y te está esperando. Y él ha esperado ya muy probablemente más de 1 año y está ahí y está esperando. Entonces a nosotros nos corresponde accionar y mover las cosas internas emocionalmente, sanar lo que tenemos que sanar para presentar una paternidad, una maternidad saludable a esos niños que vamos a recibir. Muy bien. Y vamos a la siguiente. Y esto es importante. Voy a pasar el micrófono a Alejandro para que nos dirija en esta última parte. Wow, a veces este número como que nos llega como un balde de agua fría. De todos los niños que podemos ver en las instituciones, solamente alrededor del 5% pueden ser adoptados. ¿Por qué? Pues por lo que ya hemos dicho, ¿no? Muchos de estos niños todavía están vinculados legalmente con sus familias de origen, porque la familia sigue luchando por recuperarlos a veces simplemente porque las instituciones no dan reporte a la autoridad y los niños se van quedando ahí, digamos, traspapelados. A veces porque las autoridades no se preocupan por liberarlos de la patria potestad de sus padres o de sus familias de origen y entonces no están legalmente liberados para ser adoptados. Entonces, de los 400,000 niños que hablábamos, solamente el 5% pueden ser adoptados. Si alguien puede hacer cuentas ahí rápidas, estamos hablando de 20,000 niños en toda la República. Y estos 20,000 niños, niñas y adolescentes van desde los 0 hasta los 17 años cuando los hacemos. Entonces, solamente este 5% puede ser adoptados. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con el 95% restante de los niños que están en la institución que no pueden ir a una familia por adopción, pero que necesitan y tienen derecho a vivir en una familia? ¿Qué vamos a hacer con estos? Bueno, para atender a la necesidad de estos niños, existe el término o el concepto de acogimiento familiar. El acogimiento familiar es algo que existe en el mundo desde probablemente la época de la Guerra Civil de Estados Unidos, que es un referente que se tiene históricamente, pero en México llegamos súper tarde a esa cita, se nos fue el avión literalmente y empezamos con esto apenas hace unos 7 años. El acogimiento familiar, ¿qué es? Bueno, técnicamente es el proceso que posibilita a los niños ejercer su derecho a vivir en familia cuando hay impedimentos para hacerlo en sus familias de origen. Ya lo hemos visto que existe maltrato, abandono, o la familia, los papás pueden estar en una cárcel o pueden estar con una discapacidad permanente que les impide hacerse cargo de sus niños. Bueno,
En todos estos casos y muchos otros en los que los niños no pueden vivir con su familia de origen, se les puede ofrecer acogimiento familiar. El acogimiento familiar es importante tener en mente que es un recurso temporal en situaciones en que la convivencia con la familia de origen no es posible. Y lo que queremos es asegurar el desarrollo del niño en un entorno familiar nutritivo o nutricio, dicen los especialistas, amoroso y que les va a proveer protección. Entonces, para darles a los niños este entorno familiar es que existen las familias de acogimiento o el acogimiento familiar. Ahora, esto va también totalmente dedicado para los niños. No se trata de que nosotros hagamos más grande nuestra familia, sino se trata de que los niños tengan la oportunidad de vivir en familia. En donde hay acogimiento familiar, como les digo, vamos llegando tarde a esta cita, muy tarde, y actualmente estos son más o menos los estados en los que podemos encontrar programas que de alguna manera ya están funcionando. Tenemos programas en Baja California, aunque parece que ahorita está suspendido. Tenemos un programa nuevecito que acaba de empezar con el caso de un bebé recién nacido que fue acogimiento familiar en Sonora. Tenemos acogimiento familiar en Chihuahua, en Durango, en Nuevo León, que fue el primero que oficialmente arrancó. En el estado de Jalisco, con la peculiaridad de que ahí lo manejan los DIFs de cada municipio. Entonces hay muchísima variedad para iniciar estos procesos. También existe el acogimiento familiar en el estado de Morelos, en el estado de Hidalgo, en el estado de Tabasco y en el estado de Campeche. En todos estos estados urgen familias que puedan ofrecer acogimiento familiar. Volvemos a niños desde recién nacidos hasta 17 años con 11 meses. ¿Por qué? Porque es muchísima la población de estos niños que necesitan vivir en familia, pero solamente pueden ir de manera temporal y en esta figura del acogimiento familiar a una familia. Todavía no pueden ser adoptados. Es importante saber también que el acogimiento familiar no es como una vía rápida hacia la adopción. Tenemos que reconocer que son procesos totalmente diferentes que, como dice mi esposa, y ustedes lo pudieron ver quizá en nuestras redes sociales en estos días, si quieres un hijo, opta por la adopción, pero si estás dispuesto a ayudar a un niño, puedes ofrecer a tu familia para hacer acogimiento. Entonces, vamos a tener esto muy en mente y les queremos mencionar algunas instituciones. Esto se los vamos a tener por escrito y ustedes van a poder acceder a esta información en el grupo de Facebook. Hay instituciones que, como dijimos, tienen un poco de mejores prácticas o son más rápidos en sus respuestas o ahora están abiertos a hacer algunas cosas en línea. Ustedes pueden comunicarse con el DIF de Nuevo León, por ahí está el teléfono y su página de internet. Pueden comunicarse con DIF Veracruz, con DIF Estado de México, con DIF Querétaro. Yo le agregaría por ahí que pueden también ir con DIF Sonora, bueno, ya me los pusieron aquí, con DIF Sonora, con el Sistema Estatal DIF en su departamento de adopciones. Aquí pueden encontrar la información o también pueden acompañarnos y buscar por ahí información de DIF Morelos, que también están con un programa muy activo de acogimiento familiar. Y ya vamos a cerrar y vamos a pasar al tiempo de preguntas. Nada más tenemos un par de diapositivas más que mostrarles. Y es que queremos reiterarles que en AVA, Adopción y Acogimiento Familiar, buscamos familias dispuestas a ser el corazón, la voz, los abrazos y las manos de nuestro Padre Dios. Ese amor incondicional que Él nos da, nosotros queremos que haya familias dispuestas a dárselo a estos niños. Vamos a nuestra siguiente diapositiva y les quiero decir que buscamos definitivamente familias AVA, estas familias dispuestas a recibir a los niños en adopción o por acogimiento familiar, pero también buscamos embajadores AVA y esperamos que cada uno de ustedes a partir de esta plática se convierta en uno y pueda pasar esta información más adelante. Hacer que toda la gente en sus círculos sepa que la adopción es una opción para que los niños estén en familia y cuáles son las características de las familias que se buscan. Que sepan sus amigos, su familia, la gente de su iglesia, que existe el acogimiento familiar y que es una excelente opción para que los niños puedan recibir amor y protección. Buscamos
iglesias ABA, de cualquier denominación, que sean estas comunidades de fe que van a apoyar a las familias y que sean las familias que son parte de estas iglesias, de estas comunidades de fe, las que también puedan levantar la mano y dar un paso al frente y decir nosotros queremos iniciar estos procesos y puedan sentirse apoyadas por su comunidad. Buscamos gente que sea parte de lo que nosotros llamamos apoyo ABA. Porque miren, cualquier familia que acaba de recibir un niño en adopción o en acogimiento, con todas las características que ya estuvimos comentando, necesitará ayuda. Hay un dicho africano que nosotros hemos aprendido al andar este camino que dice que para criar a un niño se necesita toda la aldea. Y estamos plenamente convencidos de que necesitamos formar aldeas donde no existen alrededor de estas familias que van a decirle sí a la adopción o al acogimiento familiar. Entonces necesitamos gente que se convierta en parte de esto que llamamos apoyo ABA. Y también necesitamos donadores. Este trabajo que nosotros hacemos para difundir la información, para compartir la información con mucha gente, hasta el año pasado, o este no pudimos por causa de la pandemia, pero hasta el año pasado realizábamos, por ejemplo, un viaje cada año durante el verano por diferentes estados. Llegamos a durar incluso hasta un mes en carretera, visitando ciudades, hablando con comunidades de fe, con organizaciones que se alinearan y que trabajaran con nosotros para que más niños estuvieran en familia. Y desafortunadamente descubrimos que nuestros vehículos no funcionan a base de aire. Entonces hay que ponerles gasolina, hay que cambiarles llantas, hay que darles mantenimiento y hay que hacer muchas otras cosas que necesitan pues del apoyo financiero de todos ustedes. Y entonces buscamos donadores que puedan apoyar nuestro trabajo de manera constante, mensual, o que puedan hacer una aportación de una sola vez para que estas noticias puedan llegar cada vez a más personas. Así es que yo creo que sin más que decir vamos a pasar al tiempo de preguntas y voy a invitar a Moni que vuelva a tomar este lugar para que pueda compartir con ustedes y vamos a estarle dando voz a las personas que estén por ahí. Les pedimos que si tienen una pregunta, por favor indiquen ahí con el programa el levantar la mano y poco a poco vamos a irles dando voz a cada uno de ustedes. Muy bien, si alguien tiene una pregunta, tenemos a Mirta de Nuevo León. Puedes abrir tu micrófono. Hola. Tengo una duda. Nosotros hace 4 años ya participamos precisamente en un sistema de adopción. Queríamos adoptar a unos hermanitos, a 2 niños. Entonces, pues ya fuimos. La verdad era que queríamos un bebé y uno más grandecito, pero nos dieron 2 niños, ¿verdad? No había bebé. Entonces, híjole, nos asustamos mucho porque realmente nos los dieron. O sea, no te dijeron, esta es la opción que tenemos, esta propuesta, ¿verdad? Sino ellos ya son tus bebés, ya son tus hijos. Híjole, eso fue muy triste para nosotros porque yo esperaba pues cambiar pañales, darle, no un bebé, sino por lo menos 2 años, 3 años, ¿no? Entonces los niños ya eran de 5 y 7. Entonces, híjole, la verdad, nos asustamos y ya no declinamos. Entonces, en esa situación, el DIF, pues sí se molesta mucho, ¿verdad? Porque ellos defienden mucho a los niños. Bueno, la pregunta real es, ¿crees que nosotros podamos seguir participando? Porque desde entonces nosotros nos fuimos para atrás, tuvimos tratamiento psicológico, anduvimos también en albergues, buscamos mucho apoyo, mucha ayuda, pero ya no quisimos continuar con la adopción. Y no sé, esa es la duda. ¿Crees que nosotros seamos aptos o adeptos de nuevo para esta situación? Una pregunta, ¿ustedes conocieron a los niños, convivieron con ellos? Sí. O sea,
nos mostraron la foto y la foto eran pequeñitos, ¿verdad? Y pues ya nos dijeron, es que es en el mismo día. Haz de cuenta que nos hablan, que vayamos, así como dices tú, te hablan, les tenemos una propuesta, ¿verdad? Y pues nosotros salimos corriendo, llegamos y nos muestran la foto en la pantalla. Y bueno, ahorita los vamos a llevar a donde está el albergue, ¿verdad? Donde están los niños. Y pues ya, ahí nos dice, ellos son, como dices tú, no tenemos nada de antecedentes, nada. O sea, no hay nada de qué problemas hayan tenido los niños, bla, 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 no, nada. Aquí está el expediente en blanco y pues ahí están los bebés, los niños. El niño sí se veía como que no se adaptaba a nosotros, o sea, no quería convivir con nosotros. La niña sí, ellos necesitan mucho cariño. Y fue una decisión muy difícil también, porque yo sí quería, pero mi esposo decía, es que voy a batallar. Entonces, bueno, la decisión es de los dos a la final. Y declinamos. Entonces, sí los conocí. Claro, pues mira, nosotros anteriormente decíamos que esto ya no se podía, que ustedes ya no tenían oportunidad. Sin embargo, recuerdo una conversación con una persona de adopciones del estado que me dijo sobre una pareja que hizo lo mismo, pero después de 2 años de convivir con los niños. Y la persona de adopción me dijo, ellos ya no tienen oportunidad de adoptar aquí en el estado. Entonces, nosotros pensábamos que era la beta a nivel nacional, pero es probable que puedas adoptar en otro estado. Te recomendaríamos Coahuila. Sin embargo, necesitan ustedes, pues sí, entender que muy probablemente va a ser una situación similar de niños grandes, y pues con retos, ¿verdad? Entonces, sí, apoyarse con terapias, con psicólogos, leer sobre el tema, porque sí, pues es muy probable que sea una situación similar. A lo mejor el carácter de los niños puede variar. Hay carácter de los niños muy amoroso o muy tímido, que parece como que no rompen ni un plato, y hay otros que desde que llegan ya te rompieron toda la vajilla. Entonces hay de todo. Son niños. Y entonces sí, yo creo que podrían intentarlo en Coahuila con la PRONIF. Es probable. Sin embargo, no podría garantizar que les acepten. Ya dependería del DIF. Sí, bueno. Aquí en Nuevo León ya no se podría. Bueno, fue en Veracruz. Donde hicimos la solicitud fue en Veracruz, pero obviamente están involucrados porque todo el proceso de venir a visitarnos aquí fue Nuevo León. Entonces Nuevo León envió una carta a Veracruz. Entonces, aparentemente creo que los dos, y de hecho Veracruz dijo que era a nivel nacional. O sea, bueno, sí. No sé cómo se puede. Sí, sería cuestión de intentarlo. Sí, de intentarlo a lo mejor en Coahuila, que Coahuila tiene una certificación igual que Estado de México, y pues ellos evalúan las cosas diferentes. Pudiera ser, al menos por la parte de Nuevo León, a mí me dijeron que era estatal. Sin embargo, hay estados donde sí te boletinan, todo depende. Entonces yo les animaría a lo mejor a intentar, digo, no pierden nada intentar en Coahuila, y pues ya que ellos determinen. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede levantar su mano? Buenas noches. Sí, Francisca. Buenas noches. Si es posible que nosotros vamos a buscar. No se oye muy bien tu micrófono. Es posible que si nosotros podamos optar, no sé hasta qué edad te acepten. Muy bien. ¿Hasta qué edad? Pues
La mayoría de los, depende del estado, pero la mayoría de los estados dejan adoptar hasta los 65 y algunos otros hasta los 70. Entonces, depende. Okay. Sí, esa era mi duda, porque como, sí, bueno, yo tengo 54 y tú tienes 49, o sea, 48. Ok, sin problema. Sí, sin problema. Ahí lo único es la edad en relación. Son 40 años máximo. Entonces, si él tiene, ¿usted 45, me dijo? Yo tengo 54. Y él tiene 40. Sí, el 49. Se toma en cuenta la edad del menor. Entonces, 49 pueden adoptar a partir de 9 años en adelante. Ok. Entonces, ya ahí ellos les hacen como una propuesta de esa edad, pero ustedes pueden a lo mejor poner de 0 a 10 y ellos van a evaluar y probablemente les hagan una propuesta de niños de 9 en adelante o de 10 o 12. A veces uno propone y ellos disponen, es importante, a veces uno pone de 0 a 5 y ellos te hacen una propuesta de un niño de 10. Esto suele pasar también, pero ustedes sí pueden adoptar. Ok, o sea, uno lleva la papelería con el DIF, ¿o? Sí, tienen que hacer cita. Sí, tienen que hacer cita en el DIF para que les den la lista de los requisitos y posteriormente ya, después de la cita, ya llevan los requisitos, llevan la papelería y su expediente. Perfecto. Muchas gracias. Daniel y Laura. Sí, buenas noches. Nada más queríamos confirmar, creo que en algún momento dijiste que los que ya tenían hijos o ya habían adoptado, tenían que adoptar de las 3 opciones que dieron de grupos de hermanos mayores de 5 años o niños con discapacidad. Si es así, o sea, si ya tenemos nosotros un niño, ¿tiene que ser esas 3 opciones o eso es nada más cuando ya has adoptado? Esa es la parte que no nos quedó clara. Por ejemplo, lo que pasa es que muchas parejas, por ejemplo, primero tienen a sus hijos. Si tu hijo tiene 2 años y quieres adoptar, es muy complicado. ¿Por qué? Porque tu hijo es un bebé y no hay bebés y el DIF va a querer que adoptes un niño menor al que tu hijo, porque nos piden respetar la primogenitura. Si tu hijo tiene 4, igual. Pero si tu hijo ya tiene 12, pues está fácil, porque sí hay niños de 9, de 10, pero entonces esa parte es la que más determina. Aunque hay personas que han adoptado niños de 5, niños y aún teniendo hijos de 6, han adoptado niños de 5, niños de 4, de 6, todo depende del tipo de adopción, el estado, pero mayormente cuando ya tienes hijos, te facilita el que tus hijos sean mayores de 7, porque así hay un poco más de margen de niños. Entre más grandes sean tus hijos biológicos, más fácil es que adoptes. Si estás abierto al perfil de niños que necesitan la adopción. Ok, nuestro niño va a cumplir 5, entonces, o sea, tiene que, digamos que el margen siempre va a ser hacia abajo de su edad. Ok, y sí. Eso limita la posibilidad entonces de las opciones. Sí, así es. Sin embargo, pues no es realmente, sobre todo también en adopción directa, pues te da mucho más margen. Si estás en Nuevo León, se te facilita eso de la adopción directa. Y si yo recomiendo como quiera meter la papelería y poner el año de nacimiento de tu hijo como referencia, que sea menor de esa fecha. Y ahora si tu hijo va creciendo y van viendo qué edad tiene tu hijo, pueden hacer una propuesta que sea unos meses de edad menor que tu hijo y aplica. Okay. Y la opción directa es nomás si me puede recordar qué había dicho. Cuando la madre biológica decide dar a su hijo en adopción. Ok. Es cuando adopción directa o entre particulares. Directamente al DIF, ¿verdad? O sea, ella lo registra y luego vas directamente al DIF y ella cede sus derechos y es lo que dijeron que tiene hasta 45 días para retractar de su decisión, ¿verdad? ¿Es correcto? Así es.
¿Y eso se puede en Nuevo León? Sí, sí es posible y es muy fácil realmente. El DIF lo da seguimiento, evalúa, pero lo ven con buenos ojos. Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ezequiel y Evelyn. Hola, buenas noches. Bueno, completando un poco la duda que habían compartido hace un momento, mencionabas acerca de la edad, ¿no? Y sobre todo ese aspecto que decías que respetara la primogenitura, pero por ejemplo, bueno, en nuestro caso nosotros tenemos 4 niños. El más grande tiene 12 años y los más pequeños tienen 2. Entonces, ¿se toma el rango del grande o del pequeño? El del grande, es decir, que el primogénito, que el primero siga siendo el primero y ya en medio le puedes agregar, no importa. Esa parte no importa porque los demás llegaron y ya había alguien, pero el primero sí te piden que lo respetes. Ahora, nuestro caso no es así. Nuestro caso, nuestra hija tenía 2 y medio y llega la niña de 4 y pues ya se quedó con nosotros como parte de la familia. Y pues no le vemos demasiado problema. Pero nuestra hija sí un poquito a veces se pone celosa y quiere que le respete su lugar. Entonces, por eso los psicólogos sí recomiendan que si tu hijo tiene 4, el mayor, pues puedes adoptar un niño meses, inclusive de 4 también, pero que los cumpla después. Y pues no hay problema mientras tu hijo siga siendo el mayor. Ok, bueno, nosotros hemos tenido un poco de experiencia describirlo como acogimiento, porque hemos tenido, ha estado viendo con nosotras una chica 5 años. No fue, solamente ha estado en nuestro cuidado, sí, pero obviamente es más grande que nuestro hijo mayor, pero eso fue algo más como de lazos de amistad, el que nosotros pudiéramos recibirla en nuestra casa. También como parte de esa poca experiencia tal vez del acogimiento, puesto que a lo mejor ella ya era más grande, ya era un poquito más independiente. ¿Qué sería nosotros como nuestra familia en lo que estamos o nuestro contexto? ¿Cuál sería lo más idóneo? Que nos permitan adoptar o ser esa familia de acogimiento. A nuestro sentir, pues sería poder adoptar, pero en el perfil, ¿para qué se nos facilitaría a nosotros el que nos pudieran dar la posibilidad de adoptar o ser una familia de acogimiento? Por la edad de tus hijos en el corto plazo, lo más ágil sería el acogimiento. En el Estado de México todavía no está vigente, pero en Hidalgo, Tulancingo Hidalgo, hay una institución que trabaja con DIF y tiene niños para acogimiento de diferentes estados. O bien trabaja con Hidalgo, que tiene diferentes estados, y entonces permite que los niños puedan ir a familias de otras ciudades y estados. Se llama My Father House, y con mucho gusto, si nos pides en WhatsApp o en inbox los datos, te los proporcionamos. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Buenas noches. Una pregunta, no sé si entendí bien. ¿Se puede hacer el proceso en 2 estados diferentes? Sí, sí es posible. Sí es posible. Lo único que una vez que un estado te apruebe, tienes que llamarle al otro y decirle que ya tienes hijos, o sea, que ya te asignaron niños. Una vez que empiecen, que te hagan una propuesta y tú la aceptes, pues sí debes de reportar al otro DIF. Es lo ideal. Sí. Ajá. Excepto Estado de México no permite el certificado de otros estados ni Coahuila. Como tienen una procuraduría especializada, no los permite. Legalmente el resto de los estados lo deben de permitir, sin embargo hay algunas excepciones. Ciudad de México, por ejemplo, estuvo cerrándose un poco
este año en esta administración a solicitudes de otros estados. Pero, por ejemplo, en Tlaxcala, que es un estado pequeño, pero que está cerca de Ciudad de México, también están promoviendo las adopciones. Y en Morelos también están teniendo agilidad en las adopciones. Son estados cercanos a Ciudad de México a donde puedes aplicar. Ok, otra pregunta. En Ciudad de México está ahorita detenidos los trámites. ¿No sabe cuándo reiniciarán? Tal vez en semáforo verde, no sé. Sí, están detenidas ahorita las evaluaciones en muchos estados. Los estados que hemos visto que están activos son Jalisco, Durango, Veracruz, Morelos, en el centro del país, bueno, y en el Bajío, y Querétaro. Son los que sí están como que más activos. En todos están trabajando, pero al menos estos han dicho que lo están haciendo evaluando, porque muchos están entregando niños o haciendo convivencias en línea o ese tipo de acciones, pero no están evaluando, no están recibiendo gente en las instalaciones. Y estos que mencioné sí lo están haciendo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Coahuila también está recibiendo para evaluar. Ok, muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, si ya no tenemos preguntas al parecer, les recordamos que ustedes tienen derecho a entrar al grupo En Camino a la Adopción en México. Ahí subimos algunos testimonios de parejas que han adoptado recientemente, compartimos notas o comentarios y ustedes también pueden expresar ahí sus dudas, lo que han visto, lo que han vivido, su experiencia, las buenas y malas, con el fin de estar todos informados qué está pasando en la adopción en el país y poder acercarnos a las instituciones que pues, nos puedan asesorar o nos puedan recibir mejor. Es importante saber que la mayoría de las instituciones nos lo van a hacer difícil. La mayoría no van a ser amables y no van a hacer, esto es como un entrenamiento militar. Quieren que renuncies. ¿Por qué? Porque si no puedes con eso, no vas a poder con los niños. Entonces es importante que si te hacen una mala cara, que si no te dan los buenos días, no pasa nada. Esto vale la pena y lo decimos porque lo hacen, desgraciadamente, no todas. Hay instituciones muy, muy buenas y sobre todo administraciones que sí ponen gente con vocación, pero entonces sí les pedimos pues que no renuncien si les hacen una cara o algo así, que se embarren manteca, como comúnmente se dice, para que todo se vaya resbalando y cuando vayan a las sesiones pues lleguen a tiempo, lleguen calmados, lleguen tranquilos, porque están pues evaluándolos en todo momento. Entonces, pues seguimos a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos haber sido de utilidad en este inicio del trámite y pues que nos acompañen en el camino de la adopción y seguir en contacto y comunicación. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.